Feliz domingo para todos en el Señor. Este domingo tenemos la proclamación de las bienaventuranzas, donde Jesús nos habla de felicidad, de esa alegría profunda que no es fruto del instinto ni del momento, sino de una vida conectada con Dios. Nos preguntamos, ¿qué son estas bienaventuranzas y qué nos dicen a nuestra vida? En primer lugar, son el corazón del mensaje de Jesús, su propia vida, y en consecuencia son, o mejor dicho, están llamadas a ser nuestro documento de identidad. Son el camino hacia la santidad que estamos llamados a seguir. Las bienaventuranzas son algo revolucionario. Ya en tiempos de Jesús, la sociedad estaba dominada por la ley de la fuerza, donde lo que importaba era la riqueza, donde la violencia estaba al servicio del poder. Si lo pensamos bien así, incluso hoy en día seguimos igual, sin mencionar la cantidad de bienaventuranzas que inventamos como bienaventurado el que está bien, bienaventurado el que tiene dinero, bienaventurado el que ha tenido una carrera, bienaventurado el que es temido y respetado por todos. En resumen, nuestras bienaventuranzas mundanas son baratijas. Jesús, sin embargo, señala otro camino. Incomprensible, sí, pero profundamente cierto. A menudo, de hecho, nuestras supuestas bienaventuranzas se derriten como la nieve al sol ante los graves acontecimientos de la vida. Las personas adineradas se sienten angustiadas o profundamente privadas de relaciones, de verdaderas amistades. Personas que fueron queridas y buscadas mientras trabajaban, se encuentran solas, abandonadas cuando, por así decirlo, ya no son útiles. Quienes han tenido una gran carrera a veces se dan cuenta, demasiado tarde, de que han sacrificado lo más bello de la vida por dicha carrera. En resumen, Jesús nos muestra el camino hacia la verdadera bienaventuranza. Jesús, en su enseñanza, no usa la palabra filosófica en griego, eudaimonia, para hablar sobre la felicidad, que era lo común. Esta palabra indicaba una meta, una recompensa que derivaba del esfuerzo individual, como si la felicidad fuera simplemente algo que se gana luchando. Jesús, sin embargo, usa un adjetivo, makarios, que indica una forma de ser, incluso en las situaciones más difíciles de la vida. Paradójicamente, Jesús nos dice que podemos ser felices aun cuando nos enfrentamos a situaciones que, humanamente hablando, parecen negativas. Es precisamente cuando experimentamos estas situaciones que surge la esperanza cristiana. Y es ahí donde podemos comprender que la felicidad no es fruto del esfuerzo humano, sino de la disposición a recibir la presencia de Dios en el vacío de nuestra existencia. Todo esto lo podemos observar al ver la composición de las bienaventuranzas, que son 8 en Mateo. Quisiera desarrollarlas todas, pero bueno, voy a tratar de desarrollar la máxima posible. Cada bienaventuranza se compone de 3 partes. Primero, la promesa, bienaventurados. Luego, la condición, pobre de espíritu, los que lloran, los mansos, los hambrientos, falta de justicia, los que trabajan por la paz y para de contar. Y finalmente, el motivo de la bienaventuranza. Por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritus. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, uno es proclamado bienaventurado no solo porque se encuentra en cierta condición,
sino porque en esa condición algo sucede. La obra de Dios se hace presente. Por eso el Papa Francisco dijo que el término empleado no indica a alguien que está satisfecho o que le va bien, sino que habla de una persona en estado de gracia que progresa en el camino de Dios. Para entregarse a nosotros, Dios elige a menudo caminos impensables. Esto nos rompe la cabeza. Quizás usa nuestros propios límites. ¿Qué? Nuestras lágrimas, nuestras derrotas, para pasarnos a la alegría pascual. Pasión, muerte y resurrección. Es decir, experimentar el poder de Dios. Así pues, las bienaventuranzas son un don que recibimos de Dios al abrirnos a Él y asumir ciertas actitudes. Ahora, la segunda pregunta. ¿Qué nos dicen las bienaventuranzas? La primera, por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús proclama, bienaventurados los que son pobres de sí mismos, los que reconocen su propia incompetencia ante Dios, mendigan el espíritu, y en ellos Dios puede reinar. ¿Quién está lleno de sí mismo? Pues los que no ponen en tela de juicio lo que ellos mismos son. Son aquellos que ponen su seguridad en sus propias fuerzas o en las cosas creadas y así no llegan a experimentar la felicidad. Es como si Jesús nos dijera, bienaventurados los que pueden aceptar su realidad y en consecuencia también aceptan las humillaciones y las derrotas y pueden llegar a verlas como oportunidades de crecimiento. Esto es de loco. La segunda, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. No hablamos de ningún tipo de llanto ni de tristeza genérica, sino de una dicha que pueden experimentar. ¿Quién sabe derramar lágrimas que brotan de un corazón conmovido por la miseria propia, pero también de la ajena? Hablamos de una aflicción personal de quienes pueden sentir el dolor ajeno como propio, de quienes pueden llorar por sus propios pecados y los ajenos, de quienes pueden sentir el peso del sufrimiento del mal y no permanecer indiferentes. Pero son bienaventurados no por estar afligidos, sino porque al abrirse a Dios en esa aflicción, pueden experimentar su consuelo. Tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque heredarán la tierra. Abrazar profundamente la mansedumbre significa practicar la renuncia a la violencia en todas sus formas. A menudo, de hecho, la peor agresión se esconde tras actitudes falsas de humildad, tras sonrisas forzadas que en realidad son un odio mortal. Si lo pensamos bien, ¿qué suele motivar nuestra agresión? El deseo de defender algo a lo que estamos apegados o el deseo de afirmarnos, el deseo de ganar. La persona mansa, sin embargo, tiene algo más importante que abrazar. Heredará la tierra prometida, la paz con Dios y con su prójimo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre de que se haga la voluntad de Dios, de que la justicia de Dios reine en el mundo. Son también los que no pasan de largo con indiferencia delante de lo que aqueja al prójimo. Como decía el Papa Francisco, la realidad nos muestra lo fácil que es caer en la corrupción, formar parte de esa política cotidiana de hacer algo para obtener un beneficio, donde todo es negocio, dar para recibir o dar si solo recibo algo a cambio. Bienaventurados los misericordiosos, porque encontrarán misericordia.
Estos son los que perdonan, los que comprenden los errores de los demás, los que no juzgan precipitadamente, los que no buscan venganza ni se desquitan. Quienes recorren el camino del perdón serán felices. ¿Cuánto duele cargar con resentimientos y situaciones sin resolver? ¿Cuánto? Es como llevar una enorme piedra en una mochila sobre los hombros. Aunque no la veas, pesa en tu vida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y dónde la alcanzarán? ¿Dónde la encontrarán? La encontrarán en los demás. Y sobre todo cuando encontremos el rostro de Dios, que es misericordia, y que en la hora del juicio nos medirá según hayamos estado dispuestos o no a mostrar misericordia a los demás. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, bienaventurados los que buscan ver las cosas como Dios las ve, con benevolencia. Son los que tienen un corazón que no reduce a los demás a la codicia ni a la posesión. Esto es mío, él es mío, ella es mía. Un corazón capaz de ver el bien presente o posible en el otro, que no siempre busca la interpretación negativa de las situaciones y de las personas. Bienaventurados, ¿por qué? Porque verán a Dios. Lo verán al final de sus vidas, por supuesto, pero incluso ahora son capaces de reconocerlo en acción en el hoy de sus vidas. Interesante. En conclusión, queridos hermanos, quienes se encuentran en estas situaciones, quienes luchan por adoptar estas situaciones al escuchar la palabra de Jesús, pueden saber que la acción de Dios está a su favor y así experimentar verdaderamente la bienaventuranza. Una alegría profunda y valiosa, una alegría animada por la comunión con el Señor, una alegría que nada ni nadie nos la podrá arrebatar. La pregunta es, ¿en dónde estoy buscando la felicidad? Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente domingo en el Señor.